Los profetas anunciaron que en los tiempos del Mesías los judíos dejarán sus trabajos seculares para dedicarse exclusivamente a tareas de carácter espiritual, pues con toda probabilidad las labores relacionadas con el servicio del tercer templo ocuparán directa o indirectamente al grueso de su población. Su segunda función será tan importante como esta, pues Israel deberá instruir a las otras naciones en los caminos del Eterno, como fue dicho: en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará frutos, y Israel se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, en referencia a las naciones, a la sombra de sus ramas, esto es, de sus enseñanzas, habitarán. Ezequiel y Ejezquiel 17:23. Véase también Mateo Matai 13:32. Asistimos a un nuevo fenómeno. Las plataformas digitales y las redes sociales se han llenado de judíos que ofrecen sus enseñanzas de Kabbalah a los gentiles, un hecho inaudito hasta hace no tanto tiempo, ofreciendo una conexión con realidades espirituales elevadas a través de sus métodos de meditación. Y aquí nos preguntamos, ¿se están cumpliendo ante nosotros las profecías? ¿Nos hallamos ya en los albores de la redención? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor, y en el shiur de hoy reflexionaremos con la ayuda del cielo sobre el papel de Israel como Mamlechet Kohanim, un pueblo de sacerdotes, para instruir a las naciones en los caminos del Eterno, trayendo la luz de la Torá, abriendo los ojos de los gentiles para que puedan contemplar las maravillas de la ley de Dios. Remontándonos en el tiempo, podemos recordar un fenómeno que, al menos conceptualmente, sería similar en muchos aspectos al caso que nos ocupa. En la década de los 70 del siglo pasado, muchos personajes célebres de la época, y aquí podríamos integrar a actores, cantantes o empresarios famosos, recibieron la asesoría espiritual de gurús, básicamente provenientes de la India, buscando en ellos las enseñanzas, unas enseñanzas pues que las religiones orientales parecían traer, abriendo un nuevo camino para sus almas. A nivel antropológico, podríamos encontrar una razón para esta tendencia, donde personas totalmente envueltas en el más extremo materialismo, después de haber experimentado todos los supuestos placeres que les ofrecía su elevada posición, incluyendo también todos los pecados imaginables, se vieron a sí mismos como personas vacías, que vivían una existencia sin sentido, llevándolos a buscar respuestas en religiones que desechaban por completo la materialidad, siendo espiritualidad su última meta a conseguir. Por ello, no es una escena extraña ver a estos individuos adoptando comportamientos e indumentarias más propias de un yogi que de una estrella del rock. Que ya no sea el paganismo, sino que sea la Kabbalah la fuente donde los gentiles buscan respuestas, esto es indudablemente positivo. Asimismo, la vida de las celebridades actuales sigue estando tan vacía como en la generación anterior, y su necesidad de respuestas sigue siendo la misma. Sin embargo, en nuestros días nos hallamos ante un fenómeno de nueva planta. El cristiano medio está declinando su interés por el tipo de culto religioso al que estaba habituado. En las iglesias, llamemos más tradicionales, las enseñanzas ya no satisfacen a sus feligreses como antaño lo hacían. La apertura a través de Internet a una información casi inacabable ha abierto nuevas perspectivas al cristiano medio, y no todos los líderes han sabido o han sido capaces de subirse al carro de los estudios bíblicos con base judía. Igualmente significativo es el declive del interés en esas otras congregaciones que practican los carismas, buscando la manifestación extática de los dones espirituales. También aquí se plantean nuevos métodos para alcanzar estados de conciencia expandida, siendo la Kabbalah el recurso más atractivo que se les presenta para tal finalidad.
Y a la vista de estas cosas, seguimos preguntándonos si esta situación podría asimilarse a los albores de la Geulá, de la redención, algo así como la antesala de los días del Mesías. Los sabios enseñaron que en esos días a los que hacemos referencia se estudiará la que ellos denominaron Torah Hadashá, una nueva Torah. Pues el Mesías marcará unas pautas novedosas para su observancia, como fue dicho. Una nueva Torah surgirá de mí. Vaikra Rabá 13.3 sobre Isaías y Yeshayá 51.4. Esta nueva ley será la consecuencia de la revelación de un quinto nivel, Hamishi, de interpretación bíblica, que se llamará Torah de Atik. Y sobre esto puede usted consultar Zohar Bemidbar 152a. Pues quinto, Hamishi, alude al Mashiach, como vemos en nuestro gráfico, donde Hamishi, quinto, son las mismas letras que Mashiach. Y todo esto llevará al pueblo de Israel a observar los preceptos no ya de forma mecánica, sino inmersos en una verdadera experiencia de divinidad, la cual será compartida en gran manera por las naciones, al ponerse bajo la cobertura espiritual de Israel. Esta circunstancia fue ilustrada simbólicamente por los profetas, mediante la figura de 10 gentiles aferrados a los tzitziot de un judío, esto es, de los cordones que penden de las prendas de 4 esquinas. ¿Cómo se declara? En aquellos días asirán 10 hombres de todas las lenguas de las naciones y asirán la esquina del vestido de un varón judío, diciendo: iremos con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías, Cejaría 8.23. La palabra que aquí traducimos como esquina, kanaf, también significa ala, lo cual nos acercaría a la idea de elevación espiritual, pues las naciones, tuteladas en aquel tiempo por Israel, levantarán el vuelo, separándose de cualquier doctrina de carácter paganizante y desaprendiéndose de muchos de sus deseos materiales para acercarse a la luz del Santo, bendito sea. La palabra tzitzit, cordón, proviene de la expresión tzutz, mirar, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, tzutz, mirar, y tzitzit, el cordón. ¿Cómo está escrito? Mirando metzitz por las celosías. Cantares, Shir Hashirim 2.9. Aquí podríamos ver insinuado cómo los ojos espirituales de los pueblos serán abiertos, esto es, recibirán el conocimiento de las Escrituras a través de las enseñanzas impartidas por la descendencia de Jacob, de cuyos flecos se habrán asido. Como también dijo el rey David: abre tú mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu Torah. Salmos Teilim 119:18. El profeta Isaías describió en estos términos la situación en la que el pueblo de Israel, encabezado por el rey Mesías, habrá de desempeñar en un futuro, como se declara: yo, el Eterno, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y añade: también te di por luz de los gentiles, para que seas mi salvación hasta el confín de la tierra. Isaías y Yeshayá 42.6 y también el 7 y el 49.6. De esta forma, los profetas incluyeron a las naciones en el drama universal de la redención. Pero ahora cabría preguntarse si el Israel de nuestra época ha asumido el papel primordial que Dios le ha asignado en la historia. Antes de contestar a esta pregunta, hagamos una retrospectiva. Ejemplo paradigmático de esta labor sería sin duda Abraham, pues el patriarca montaba su tienda en el cruce de los caminos para brindar la hospitalidad de su mesa a todos los que pasaban, con la intención de hablarles del único y verdadero Dios y razonar con ellos sobre lo vacuo y absurdo de la idolatría. Sobre esto puede consultar Sotá Yezá y Rashi sobre Génesis Bereshit 21:33. Por lo cual, en el futuro se cumplirá lo dicho: los generosos de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Salmos Teilim 47:10.
Los profetas instruyeron al pueblo de Israel sobre el rol que debía asumir hacia las otras naciones. Incluso Jeremías fue comisionado como profeta para los gentiles. ¿Cómo se declara? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a los gentiles. Naví Legoim. Jeremías y Yermiyá 1:5. Y del rey Salomón, el hombre más sabio de la historia, fue dicho: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primera de Reyes, Melahim 4:34. Cual constituye un anticipo de lo que sucederá en los días del Mesías, como también se desprende de Salmos Teilim 72, donde puede usted leer del 8 al 11 y también el versículo 17. Y al respecto de todas estas cosas también enseñaron los sabios. Dijo Rabí Eleazar, el santo, bendito sea, desparramó a Israel entre las naciones solo para que pudiesen ingresar prosélitos, porque dice: sembraré para mí en la tierra. Oseas 2:23. Y añade el profeta: y tendré compasión de ella, que había sido compadecida, y les diré a los que no habían sido mi pueblo, esto es, a las naciones: eres mi pueblo, y ellos contestarán: tú eres mi Dios. Pesajim 87b. Durante el periodo del Segundo Templo podemos ver, en numerosos pasajes del Talmud y del Midrash, cómo ahí viene recogido numerosos debates entre los grandes sabios de la época, los Tanaim, ya sea con emperadores o con eminentes filósofos. Y como en aquel tiempo los reyes gentiles, donde podríamos incluir a muchos emperadores romanos, llevaban ofrendas y sacrificios al templo de Jerusalén, dando así cumplimiento a las palabras: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y añade: porque mi casa será llamada casa de oración, Bet Tefilá, para todos los pueblos. Lehol Ha'amim. Isaías Yeshayá 56:7. Todas estas funciones, aunque muy importantes, constituyen tan solo una parte del papel que Israel habrá de desarrollar en el mover espiritual de los demás pueblos en los días del Mesías. Sin embargo, las terribles circunstancias que acompañaron la destrucción del Segundo Templo marcarían el principio de una larguísima etapa de exilio que perdura hasta nuestros días y que habría de venir marcada por sucesivas expulsiones, malos decretos, discriminación, persecuciones e incluso, Dios nos libre, exterminios sistemáticos. Y aquí también cabría preguntarse si en medio de tan aciagas circunstancias es posible asumir una labor de magisterio universal. Sin embargo, es significativo reseñar una aparente paradoja, pues en etapas de relativa calma, el judaísmo se inclina más hacia la asimilación que a transmitir a su entorno elevados valores bíblicos. Por el contrario, en periodos de manifiesta intolerancia, se ha sabido mantener de forma mucho más diáfana la identidad judía. Pero, ya sea en una o en otra circunstancia, no podemos hablar de un claro desempeño de ese rol histórico de pueblo de sacerdotes o el cumplimiento literal de las palabras. Florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Isaías Yeshayá 27:6. Y tras esta necesaria reflexión, volvemos a nuestra cuestión inicial. La enorme afluencia de gentiles, muchos de ellos cristianos, a las enseñanzas de maestros judíos, ¿podemos enmarcarlo en el cumplimiento de las citadas profecías? En busca de respuesta a estas preguntas, acudiremos al libro de la Revelación, donde hayamos escrito lo siguiente: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Revelación Hitzayón 11, 2 y 3. Situémonos espacialmente en el Segundo Templo, para entender mejor la citada profecía. Vemos aquí, en nuestro gráfico, apreciamos con claridad a qué zonas del templo se está refiriendo el texto que hemos citado. Pues la expresión fuera del templo nos situaría no solo
en el exterior del edificio del templo propiamente dicho, sino más allá de la Azarat Kohanim, esto es, del atrio de los sacerdotes, donde se hallaba el altar del holocausto, el Mitzveh Haolá y el Duham, que era la plataforma donde se situaban los levitas para adorar a Dios. Ambas figuras ya fueron mencionadas en la citada profecía, e incluso nos ubica fuera del atrio de Israel, donde se situaban los fieles comunes. En consecuencia, nuestra cita nos llevará hasta la Azarat Nashim, literalmente el patio de las mujeres. ¿Qué nos revela esta profecía al cotejarla con los tiempos que vivimos en la actualidad? Como es sabido, atravesamos el llamado tiempo de los gentiles, el Et HaGoim, donde son las naciones y no Israel quien lleva la preponderancia y ejerce el dominio. Bajo esta coyuntura, si bien los gentiles dominan en lo que a fuerza se refiere, no es así en el plano espiritual, pues en un sentido conceptual no tienen acceso al lugar santísimo, al Kodesh Kodashim, que estaría adscrito al grado de Binah, entendimiento, ni tampoco al lugar santo, al Kodesh, vinculado con Zeir Anpin, ni aun al atrio, que está ligado a Malhut Reino. En este periodo de la historia únicamente tienen acceso al patio que está fuera del templo, el cual ha sido entregado a los gentiles. Y esto no solo los dejaría fuera de la aprehensión de los profundos secretos de la Torá, que se corresponderían con las enseñanzas de la Kabbalah, sino del correcto sentido de la adoración, que ejemplifica el Duhán de los levitas, o de un más afinado sentido de lo que realmente significa la expiación, simbolizado por el altar de los sacrificios. No nos cabe duda de que una profunda aprehensión de estos conceptos por parte de los gentiles supondría un paso de gigante hacia la redención del mundo. Pero aquí debemos preguntarnos con verdadera seriedad sobre el genuino propósito de la redención. ¿Es tan solo conocer la Sefirot o que toda la humanidad crea en el Mesías? Por supuesto que el conocimiento de la dinámica del universo es una herramienta en extremo útil para acercarnos a la santidad del Mesías y a través de él a la esencia misma de la redención. Pero, ¿es esto lo que se difunde desde la Kabbalah? Pues existe el peligro real de atascar nuestra alma en un limbo de conceptos místicos no siempre bien entendidos, plagado de ideas ambiguas e impersonales sobre el Mesías. Y aquí hacemos nuestras las palabras del apóstol. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que en realidad fueron en vano. Gálatas 3:4. Y aquí debemos preguntarnos de nuevo, como creyentes, nuestra alma está necesitada de consejos de autoayuda más afines a la psicología que a las enseñanzas del Zohar, y ya no digamos a la ley de Dios, o por el contrario, precisa acercarse más a los niveles más profundos de las palabras de Yeshua, nuestro Mashiach. Querido amigo, use el discernimiento que Dios le da para que su valioso tiempo no se vaya tras el Habel Habalim, el vacío de los vacíos, que le llevará sus anhelos y esperanzas de elevación espiritual hasta la vía muerta del hastío y el desengaño. No haga como aquellas celebridades de los años 70 que buscaban en gurúes ser encaminados por una vía, por un sendero espiritual que trajera sentido a sus vidas. Más bien, que todas estas enseñanzas, esta sabiduría de santidad, esta sabiduría que nos ha sido legada por los sabios de Israel, nos pueda acercar cada día más a nuestro amado Mashiach. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.